Valora Radio presenta un programa especial para ti, una estación de Valora Conciencia en los medios. Escúchanos también a través de www.valoraradio.org o en Spotify como Valora el Podcast. Presenta un programa especial para ti, una estación de Valora Conciencia en los medios. Escúchanos también a través de www.valoraradio.org o en Spotify como Valora el Podcast. Quédate con nosotros. Iniciamos. No tengas miedo. ¿Qué tal? Muy buen día tengan todos ustedes. Mireya Ávila desde aquí, desde Guadalajara, Jalisco, les da la más cordial de las bienvenidas en esta mañana de marzo 15. Qué maravilla para quien cobra quincena y quienes no cobramos también. Qué maravilla de habernos levantado un día más con nuestro propio pie, viendo a ver qué desayunamos, tomándonos un café o la bebida que a usted más se le antoje, dándole gracias a Dios por esta oportunidad de vivir un día más. Y muchísimas gracias también a Valora, que es nuestra casa aquí en Cosas de Casa. Otra vez, Cosas de Casa en esta nuestra casa. Y hoy fíjense que tenemos una invitada de súper lujo. Es una mamá extraordinaria, una esposa muy amorosa, una mujer muy espiritual, muy sabia, pero sobre todo muy generosa, es decir, una gran mujer en toda la extensión de la palabra. Gema Cermeño, te doy la más cordial de las bienvenidas hoy aquí a Cosas de Casa. Bueno, no merezco tanto, qué bárbara. Muchas gracias, Mireya, es un placer estar aquí con ustedes. Y pues yo solo quiero decirles que agradezco mucho a ustedes esta oportunidad y que me consideren un elemento aquí para compartir con ustedes, a pesar de que no tengo ni siquiera una preparación como psicóloga ni como terapeuta en temas que a veces yo considero que lo podrían hacer muchísimo mejor, pero con todo el cariño y con todo nuestro amor daremos lo mejor de nosotros. Así es, Muchas pues chócalo gracias. con 5 o con 10, porque yo tampoco pertenezco a ninguna de esas profesionalidades, pero sin embargo, como bien dices, generosamente nos preparamos, compartimos algo que ya aprendimos un poquito antes, y si recordamos, estamos en un tiempo importante donde la iglesia nos da como este espacio, a veces hasta jalón de orejas, ¿no? Como un recordatorio, diría yo, a manera de exhortación, como decía San Pablo, es decir, a fuercitas, para encontrarnos dentro de nosotros mismos en este espacio de Cuaresma, para vivirnos realmente con nuestra humanidad, tanto con nuestra luz y nuestra sombra, en este espacio de Cuaresma. ¿Qué nos podrías compartir, Gema, en este tiempo de Cuaresma que vamos, pues ya muy avanzados? Nos quedan de a tiro 2, 3 semanas. Acabamos de pasar el tercer domingo. Impresionante cómo se va el tiempo, ¿no? Sí. Y finalmente la vida es una parte de, pues está precisamente tomando el tiempo. Entonces hay que realmente aprovecharlo y creo que como iglesia desde que la formó Dios Padre, Dios Hijo, finalmente es un tiempo sabio porque tenemos que hacer siempre un alto para reconocernos, para introyectar, es decir, para meternos a nosotros mismos y ver en qué vamos a cambiar, cómo podemos mejorar, cómo es nuestra relación con los demás. Sí, principalmente este tiempo de preparación para convertirnos en mejores personas. Así es. El domingo pasado, que fue el tercero, me encontré esta frase en la hoja parroquial que me gustaría compartirles. Dice: en cada Cuaresma, como espacio de misericordia, la presencia de Jesús consuela, también nos encara y nos enjuicia, que es lo que tú mencionabas. En este encuentro, Dios está dispuesto a perdonarnos. Y como Dios siempre está dispuesto a perdonarnos, y si nosotros somos sus hijos, no sé si ustedes hayan visto, y nos ha pasado en la vida diaria, Gema, ¿no? Ay, mira, por ejemplo, Gema tiene un hijo que se parece muchísimo a ella y digo, es un clon tuyo, es igualito. Pues nosotros, si somos hijos de Dios, también deberíamos ir trabajando, ¿no? Algunas facetas o algunas partes de nuestra vida que no se parecen tanto, pues ir trabajando para que se parezcan más y que digan, oye, ¿de quién será hija esa dama? Yo quiero ser como ella.
¿no? Y este tema que Gema y yo venimos a compartir es un tema difícil porque el verbo es difícil de conjugar en primera persona, es decir, yo perdono. Y siempre nos es como mucho más fácil, tú necesitas pedirme perdón, ellos que me pidan perdón, ellos fueron los que me ofendieron. Como que siempre en las personas del afuera, del tú, ellos, ustedes, es como más fácil conjugar. Pero cuando se trata en primera persona, casi siempre empezamos a pandear. Vamos a empezar, Gema, por favor, por el principio, ¿qué es perdonar? Bueno, yo a veces para preparar estas cosas, siempre me voy a las definiciones, ¿no? Digo, ¿y ahora por dónde comienzo? Entonces me encontré una definición que dice per significa por y dono, o sea, perdono, el dono es donar, es decir, una gratificación. Perdonar va a ser la donación o hacer una gratificación de amor y libertad del alma a uno mismo y a los demás. Es decir, para que haya cambios en una vida, debe haber cambios profundos en nuestra alma y en nuestra mente. Entonces, yo siento que el perdón es tan importante en nuestra vida porque somos seres llenos de emociones, de sentimientos, de que todo empezamos, finalmente, pues nuestro cuerpo es cuerpo y alma, pero no podemos dejar el cuerpo separado del alma. Entonces, ese tipo de sentimientos, de emociones, de todo lo que voy a percibir por nuestros sentidos o por todo lo donde vivimos, por nuestra familia en donde estamos formados. Ahorita nosotros estamos hablando español, pero hay unos que están hablando en chino y otros están en portugués o en alguna lengua en África. Finalmente, todos estamos vivos y todos sentimos, seamos de la parte del mundo o del siglo que hayamos ido. Y estas emociones y estos sentimientos van a ir formando nuestros temperamentos, nuestras personalidades, y finalmente eso es lo que vamos a ir guardando en nuestra alma, es lo que vamos a ir sintiendo. Entonces, este difícil arte de perdonar precisamente es un arte. ¿Por qué? Porque lo vamos a ir creando día a día. Así nuestra vida tiene que ir formando y forjando. Entonces, nuestros sentimientos y nuestras emociones las tenemos que ir primero, pues, ubicando. ¿Cuáles emociones? Ahora me encanta que en los jardines de niños y toda la nueva psicología y la pedagogía estén llevando a la identificación de la emoción. Antes las teníamos bien guardaditas, ¿no? Y esa emoción de soy libre de decir estoy enojado, estoy molesto, estoy triste, tengo hambre. Todas esas sensaciones y esas emociones son el conjunto que nos hacen ser personas. Entonces, el perdonar tiene que ir muy de la mano con estos sentimientos y estas emociones que nos hacen ser humanos. Así es. Y fíjate que esto que dices va ligado ante la verdad. Porque cuando, mamá, ¿estás llorando? No, me entró una basura horrible o sea, sí estoy llorando, hoy amanecí muy triste, te suplico que hagas lo que tengas que hacer a la primera, porque si no voy a parecer de verdad la lagrimita del occidente hoy todo el día, porque amanecí muy triste, me reconozco, pero muchas veces ni siquiera yo me doy el permiso de decirme la verdad. Me reconozco, es que fue un acto injusto y se me está prendiendo la mecha, etcétera, etcétera. Y cuando no reconozco mis sensaciones, mis emociones, recordemos que el maligno no nos puede tocar, pero hay 3 puntos donde sí le damos cabida y hacemos alianza con él. Los pensamientos, las emociones y las decisiones. Por lo tanto, si yo no conecto mi pensamiento con la emoción de lo que estoy sintiendo, difícilmente puedo llegar a conjugar este verbo. Y en el Padre Nuestro, Gema, usted que nos hace el favor de escucharnos, dice, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no dice una vez, no dice cuando sea realmente una cosa muy sencilla, dice en forma completa. Y ¿sabes qué? A mí cuando yo lo estuve razonando, dije, ¿por qué
Cristo dice, ustedes oren como Dios me enseñó, ¿no? O sea, esta es la oración que les dejo yo. El Padre Nuestro habla precisamente del perdón. ¿Por qué en su sabiduría infinita puso ese verbo dentro del Padre Nuestro? Porque sabía perfectamente que los humanos, para sentirnos libres, felices y vivir nuestro día a día plenamente y con la mejor actitud, y dentro del, ahora sí que el variopinto de la vida que va a ser entre la alegrías y tristezas, siempre va a estar ahí implícito el perdón, porque vamos a sentir la ofensa, vamos a sentir ese sentimiento que nos va a traer enojados, tristes, con esa, es que me dolió, claro que me hiciste una ofensa, pero si yo no quise ofenderte, pero yo sí sentí que me ofendiste, esa ofenda es, yo te perdono, esa parte de decir, me voy a liberar de esta sensación, de esta emoción, es un proceso. Entonces ahí vamos a comenzar a decir que el perdón es un proceso, no es nada más la palabrita como dice, perdono, ya te perdoné. No, bueno, es que hay de ofensas a ofensas, ¿no? O de personas a personas, de sentimientos a sentimientos. Hay unas personas que dices, bueno, este se le resbala todo, no inventes. Por más que le digo, le hago y todo, pues no, ni las buenas ni las malas le afectan. O sea, ¿qué le pasa? Y hay otras que con una cosita, ¿no? Ya están. Pero es que tú me viste feo, es que desde niños, los vemos desde chiquitines. Y así, si no vamos haciendo ese ejercicio de reconocimiento para ayudarnos a nosotros mismos, hay unas personas que por sí mismas la van a tener más fácil que otras, porque su trabajo en la evolución del manejo de estas emociones, y está implícito el perdón, va a ser más complicado. Y además las situaciones en donde viven, ¿no? A veces las ofensas son tan grandes, tan fuertes, que pues van a requerir un proceso mucho más largo, muchos años de reconocerlo y ayuda de muchas personas, no solamente de ellos mismos, ¿no? Sí, fíjate qué bueno que mencionas esto del proceso, de lo que son los sentimientos, las emociones, las decisiones que vamos tomando para poder lograr en un futuro, a veces un poco más lejano, porque los procesos son individuales. Y así como yo nunca he visto, aunque dos personas se parezcan, nunca he visto dos temperamentos completamente iguales que decidan exactamente lo mismo, etcétera, etcétera. Este proceso empieza, Gema, con nosotros mismos. ¿Cómo es este Así es. asunto de empezar a perdonarme a mí mismo? Bueno, antes de continuar, sí es cierto, esa decisión es la que nos hace seres humanos, ¿no? Finalmente, los sentimientos, las emociones los vamos a tener todos, pero como nosotros decidamos darles en nuestra vida, permitirles que nos afecten o no nos afecten, o encauzarlos para una actitud más positiva, es nuestra decisión. Creo que este punto es importantísimo en el perdón, ¿no? Para tú sentirte plenamente feliz y amada por Dios, necesitas decidirte a hacerlo, a reconocer qué te está doliendo. Y el primer punto de el perdón a ti mismo, fíjate que cuando yo tuve una ofensa, bueno, no una ofensa, una situación personal de vida, me enfrenté a esta parte de que me dijeron, ¿y ya te perdonaste? Y ¿yo? ¿Cómo? Sí, tú, ¿ya te aceptaste? ¿Ya te perdonaste? Y dije, ay, nunca había pensado eso. Nosotros tenemos que saber perdonarnos a nosotros mismos. Claro, pues tú eres una persona, un ser humano. No eres perfecto. Ahora sí que tienes esas debilidades, ¿no? ¿Por qué? Porque así somos. Y esa debilidad es reconocerme, que yo tengo que perdonarme a mí mismo. ¿Y por qué no es esto tan fácil? Primera, porque jamás nos enseñaron. ¿Cuándo nos enseñaron a que decirte, oye, hay que aprender a perdonarte a ti mismo, ¿no? No, pues si tú toda la vida tu papá o tu mamá te etiquetaron, ay, mira, esta es la tímida,
No, este es el flojo, no, este es el bueno para hacer relajo, no, este es un travieso de lo peor. Ay, no, es que esta es una niña intensa, bien llorona todo el tiempo. Y desde entonces ya estamos etiquetándonos y nosotros nos estamos comiendo todos esos sentimientos y nosotros nos estamos formando eso. Y entonces pues ya eres así, ya te etiquetó tu papá, ya te etiquetó la maestra, todo el mundo ya tiene, fulanita es así, 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 así. ¿Y tú? ¿Y tú qué? ¿Ya aprendiste? ¿Sabes lo que hay dentro de ti? ¿Sabes lo que realmente traes adentro? Entonces, realmente hay que reconocer primero que somos personas dignas de amor y somos inocentes. No, o sea, así nacimos, así llegamos a este mundo y así nos pensó Dios y así estamos aquí, con nuestras facultades, con nuestras debilidades, con nuestras cualidades y nuestros defectos. Todos tenemos nuestro costalito interno y así hay que aprender a perdonarnos, pero sobre todo no es el perdón, es aceptarnos, ¿no? Y eso es un segundo punto, es la comprensión. Entonces, ¿por qué? Porque así tenemos, cuando yo digo, oye, pues yo no soy perfecta, yo tengo estas cualidades, yo tengo estos defectos, entonces ya tengo que decir, así como yo tengo mis pros y mis contras, la otra persona también. Ya me comprendo y es más fácil aprender a comprender al otro. Yo me perdono, yo sé que me equivoco, yo sé que fallo, pero así también comprendo que la otra persona falla y también tiene, pues a veces cuando te dicen, oye, es que qué fe hiciste tu tarea, ay, qué mal te quedó la comida. Y tu orgullo se hace chiquito. Pues sí, ¿no? ¿Dónde está tu seguridad de decir, pues sí me equivoqué? ¿Y qué? No soy perfecto. Esa es la aceptación y la comprensión de uno mismo. Es esta parte de nuestra realidad y esa capacidad de que si me equivoco también es muy importante en este proceso de aprendizaje que no me sienta yo mejor que otro, ¿no? O sea, cuando yo digo, no, es que yo no a nadie le tengo que pedir perdón. Ah, caray, ¿cómo por qué no puedes pedirle perdón a alguien? ¿Que eres superior? ¿Nunca has cometido un error? Pues no eres perfecto. Entonces, si tú eres capaz de dañar a alguien, es que estás reconociendo que todos tenemos ese claro oscuro que decimos, ¿no? Es una realidad que requiere siempre estar muy conscientes de todo de estas relaciones que a veces son más fáciles que otras, pero en el trabajo, pues hoy te tocó un jefe que ni no tengo ni idea por qué sea así. O mira, este señor, qué amable fue. O todas esas críticas siempre son porque estamos juzgando. Siempre estamos etiquetando, siempre estamos dando nuestra opinión. Qué importante es en este proceso de perdonar, hacer un alto y finalmente pues reconocer que tenemos que estar viéndonos constantemente cómo hacemos, qué decimos y esa pulidita diaria del mejorar. No, pues es que con una sonrisa creo que logra mejor que estar siempre de malas. Entonces esa ya la hago parte de mí. Ahora, el ser amable, el estar callado. Ah, bueno, eso aparte, ya, esta cuaresma ya la mejoré, la voy haciendo parte de mí para ir tratando, como decías tú, de parecernos a nuestro Padre Dios, ¿no? Sí, y en este proceso que es un trabajo, ¿usted cómo le hace? ¿Cómo le ha hecho alguna vez en algún caso así súper doloroso y gordo para perdonar? ¿Cómo le gustaría que a usted le ha resultado? Con sus hijos, ¿cómo le hace? Porque como padres de familia, Gema, usted que nos hace el favor de acompañarnos, muchas veces, la mayoría de las decisiones, algunas sí tomamos conciencia de ellas. Esto te conviene y entonces esto va así, a la hora de que marcamos los límites. Pero muchas veces, muchas de nuestras decisiones en la etapa, sobre todo de la educación, es inconscientemente que causamos heridas a los hijos. Gema, por favor. Y mientras usted, por favor, comuníquese con nosotros, mande su mensaje, su comentario. Aquí Gema y yo, platicando, le esperamos.
¿Cómo es este asunto de los papás, Gema? Porque me parece la ignorancia, muchas veces podemos decir, yo no sabía, y se reconoce la inconsciencia, la ignorancia. Pero es mi responsabilidad salir de esa ignorancia. Como padres de familia, viviendo casados, ya separados cada uno en su casa, el objetivo es el mismo, lo que cambia es la forma. Por favor, Gemma. Bueno, el perdón, bueno, ya hay muchos, de veras, muchísima literatura y muchos libros y talleres, inclusive, pues ahora hay los talleres de sanación de alma o sanando tu niño interior. Todos estos talleres están hechos precisamente por la necesidad que se ha visto, ¿no? Que realmente estamos ávidos de sentirnos amados y sobre todo sanos emocionalmente para poder tener esas relaciones amistosas, amigables, ir formando lo que diría, nos encomendaron como misión, ¿no? Ir formando el reino de Dios. ¿Y cuál es ese reino? Pues un reino de paz, de amor, de justicia, de libertad, de alegrías y de compañerismo, de solidaridad, porque sabemos que hay temporadas buenas y otras no tan buenas. Entonces ahí nos vamos a ir haciendo. En este conjunto de talleres que hemos visto, uno que es muy importante es cuando sanas tus heridas, es impresionante que empiezan por háblame de tus papás. ¿Y cómo? ¿Por qué de mis papás? ¿O por qué? ¿Qué tiene que ver aquí mi mamá y mi papá? Pues si yo soy la que tengo el problema. Es que ahí está. Esa es una de las bases de cómo va a ser tu proceso. ¿Por qué? Porque ellos te tuvieron. Hay unos que van a decir, no, es que mis papás ni se querían, no, es que sí, no, se amaban, es que estaban muy jóvenes, no, es que ya estaban viejos, es que se encontraron fortuitamente, lo que sea. Estás tú aquí por esa unión de un papá y de una mamá. Y tú los tienes, los veas vivos, muertos, alejados, cercanos, no sé, pero ahí los tienes. Y esos van a crear tu fundamento, porque es la unión de dos personas que se hacen una. Ahora que mis papás murieron, yo alguna frase que me encantó, que me quedó, decía, es que su sangre corre por tus venas. Y sí es cierto, o sea, ¿por qué los estoy buscando allá si los tengo aquí adentrito? Su sangre de los dos se juntó y yo soy. Y así como son dos papás, pues somos un chorro de hermanos y todos tenemos la sangre, pero todos bien diferentes, ¿no? Aunque sea la misma sangre de los papás. Los papás van a tratar de hacer su mejor esfuerzo. ¿Por qué? Porque ahora esa falta de compromiso de los jóvenes que le tienen miedo, ¿no? A esa parte de la grandeza de tener hijos. ¿Por qué? Porque aparte de que eres co-creadora, porque te eligió Dios, a que sí puedas tener un hijo, entonces, ¿qué quiere decir? Pues que tienes una responsabilidad de formar una vida, una personita. Y pues vas a dar lo mejor. La verdad, tratarás de hacerlo mejor. Y cuando te enfrentas a estos talleres, ¿qué es lo que primero sale? Ah, pues es lo peor de tu papá y lo peor de tu mamá. ¿Y por qué? Pues porque así somos los humanos, ¿no? Juzgamos y los primeros, mi mamá siempre me decía mucho, ay, es que los peores jueces de los papás son los hijos. Y Claro. es la verdad. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué, Gema? Porque en la casa, perdóname que te interrumpa, en la No, casa está bien. nos mostramos como somos, ¿no? La mechita corta, andamos con la mechita corta para todos lados. Los pachorruditos, pues pachorruditos para todos lados. Y ahí nos mostramos, por lo tanto, como hijos, ¿no? Perteneciendo a ese conjunto llamado familia, el hogar sería el lugar idóneo donde nos aman por lo que somos, no por lo que hagamos o dejamos de hacer. Continúa, por favor. Y finalmente es eso, ¿no? Ahorita, este tiempo de ejercicios espirituales que es propio y propicio de la cuaresma, sí. En algunos lugares, bueno, siempre mandan los temas, pero la importancia de la familia, ¿por qué? Porque la familia finalmente
es lo que va a sustentar ese tipo de sentimientos y lo que dices tú, la formación, ¿no? Mis papás, es que cuando nosotros nos muramos, ustedes van a quedar como hermanos y ustedes tienen que ver por sí mismos, por ustedes mismos. Y dices, ay, Dios mío, pues te lo dejaban así como, pues de aquí a que se mueran, ¿no? Y cuando ya la ves, dices, ay, Dios mío, qué razón tenían. Si nos ayudamos o no nos ayudamos, o nos la hacemos más difícil la vida, o realmente estoy en la lucha de poder, porque a ver quién puede más ahora tener esto. Claro. Entonces, todo eso es un trabajo constante. Y en esta parte del perdón a los papás es, y no nada más también a los papás, a la pareja, a tus hermanos, con una amiga, incluso contigo mismo. ¿Cuántas veces no es ese el ejercicio de poner en una hoja en blanco, dobla la mitad, en una parte pones tus cualidades, en otra parte tus defectos? Hagas de cuenta que lo haces lo mismo con tu esposo, con tu esposa, con tu hermano, con tu pareja o precisamente con tus papás. A ver, ¿qué cosas buenas le reconoces a tu papá? 3. ¿Qué cosas malas? 20, ¿no? Y dices, ¿cómo? Ajá, o igual a nosotros, siempre tendemos a ser muy críticos. Y esa parte tenemos que aprenderla a reconocer las cosas buenas. A mí cuando me hicieron ese ejercicio, ya bueno, pues salieron un montón de cosas bien bonitas y bien buenas de mi mamá. Me dijeron, ¿y tú cómo te reconoces ahí? Yo ninguna. No, claro que sí. ¿Por qué? Porque tú eres espejo de lo que recibiste en tu familia. Si tú sentiste amor, tú vas a ser amorosa. Pero si no sentiste amor, te va a costar más trabajito en dar ese amor, ¿no? Por eso dices, ¡ay, qué bueno que mis papás se la llevaban tan bien! Porque a mí me alivianaron un poquito este caminito. Pero, ¿y si no te tocó un papá? Un papá ausente. O si tu mamá se murió porque pues le dio una enfermedad, te toca estar lidiando con ese sentimiento. Y tú crees que a tu mamá se le antojó morirse, pues no, pero la tienes que perdonar porque no estaba en sus manos. Es que mi mamá siempre fue bien metiche y bien floja. A ver, ¿por qué la estás juzgando? ¿Qué vida tuvo ella en su familia? A mí mi papá en ese sentido siento que fue un hombre muy sabio, porque discúlpenme que hable yo de mi familia, pero es lo único que tengo de ejemplo. Pues es que es donde aprendemos toditito nomás. Mi mamá tenía una vida familiar más complicada y siempre mi papá hacía como la balanza, ¿no? Decía, a ver, hija, comprende, ve la situación. Y entonces ese ejercicio de razonamiento, de ver las características en sus circunstancias de vida, me ayudó a comprenderla y entenderla y no juzgarla, sino aceptarla y amarla. Y así pasa lo mismo con tu pareja, con tus papás, con tus hijos. ¿Cuántas veces no los hijos son los que más te dan golpes bajos, no? Siempre te están juzgando y siempre te están diciendo. Y tú tienes que enseñar, porque ahí no nada más estás aprendiendo a ser papá, aparte estás enseñando a tomar las decisiones de cómo contestar ante una actitud. Mi hijo me agredió, me hizo sentir mal y qué decisión tomé yo. ¿Qué actitud voy a tomar ante lo que me dijo mi esposo, ante lo que me dijo mi hija, ante lo que me dijo mi amiga o lo que me dijo el señor que estaba de malas hoy en donde me tocó, ¿no? ¿Qué actitud? ¿De comprensión? ¿O de, no me voy a dejar? O sea, ¿cómo porque yo me voy a dejar? No. Esa parte del perdón tiene que ver mucho con la actitud que yo tomo y la decisión que yo tomo frente a la ofensa. No, es que mi hijo, no, pues yo me enganché y no me dejé. Vieras qué buen agarre nos dimos. ¿Qué estás enseñando? Pues que nunca, o sea, te van a ofender y tú te vas a enganchar. Y tú te vas a defender y te vas a decirle y todo. Pero de modos, el modo de decirlo. Y la escritura lo dice en la Biblia. Bien importante el modo de cómo vas a entablar esa relación en el perdón.
en la relación constante y diaria con los que te toca convivir. Sí, porque fíjate que todo lo que has dicho, podría yo ponerlo como en una sola frase y es tomar conciencia. Cuando no tomo conciencia y no me responsabilizo de lo que pienso, de lo que siento y de lo que actúo, difícilmente puedo llegar a este punto. Y eso que dices de los papás es tan importante, Gema, tomar todo lo que nos dieron. Fíjese bien lo que dije, todo lo que nos dieron. Ah, no, pero las virutitas estas de acá que fueron súper dolorosas, no, no, no. Todo lo que nos dieron porque hicieron lo mejor que pudieron con el equipo que tenían. Yo todavía no conozco ningún papá de carne y hueso que diga, oye, fulana, ¿cómo le haremos? Vamos teniendo unos 3 hijos como para traumarlos, para que a los 20 años vivan de psiquiatra en psiquiatra, de psicólogo en psicólogo. Vamos poniendo y echándole todas las ganas, tú con tu parte y yo con la mía, tu familia así horrorosa y la mía oscurísima, para poder fastidiarlos y traumarlos para el resto de... Ninguno, de carne y hueso, ninguno. Y este ejercicio de la humildad y de decir, papás, acepto, sobre todo pues si ya murieron, ya no tenemos la oportunidad de hacerlo en vivo, pero si es en vivo, gracias por todo lo que me diste, todo, todo, te agradezco. Y entonces empiezo yo a hacer lo que a mí me corresponde. ¿Y qué crees, Gema? No estamos solas, no estamos, ¿Cómo? lo cual agradecemos infinitamente que nos hagan el favor de acompañarnos. Mire, vamos a ver por aquí. Tenemos, qué gusto de verlas, Gema. El anhelo de Dios es que aprendamos a perdonar de corazón, vivir libres de agravios. La libertad, sí. Leti, un abrazo para ti, por supuesto. La libertad es un regalo que yo todavía no comprendo, por lo tanto, todos los días tomo conciencia de mi libertad ante las acciones que voy a tomar. Carla Topete, un abrazo hasta, qué gran mancuerna. Ay, qué linda. Ay, gracias. Te queremos, Carlita. ¿Cómo estás? O te etiquetan como el niño rencoroso o la niña sentida. Sí, sí, sí. Aquí decimos que es Cantarito de Tonalá, una población que hace unas artesanías hermosísimas muy cerca de donde vivimos Gema y yo. Y nos la creemos y la vivimos así y no aprendí a perdonarme en mi propia realidad. Por lo tanto, Carla, gracias por compartir eso, regresar a nuestra propia conciencia. Caballero Arnulfo Luna, muy buenos días, excelente tema, gracias por comunicarse, es muy importante que también los caballeros participen porque somos un conjunto de estrógenos y testosterona que vamos por el mundo para poder seguir acompañándonos, pero sobre todo aprendiéndonos, ¿no? Leti nos dice ver, juzgar y actuar desde el amor, desde el perdón y ponerse en los zapatos del otro nos ayuda a darnos cuenta que nadie puede cargar el costal de otro. Uy, no, ese sí es súper individual, pero sí podemos ayudarlo a desprenderse de ese lastre con compasión, bondad y amor. Pues sí, primero practicarlo en primera persona, que no está fácil. Gracias, Leti. María de Los Ángeles Macía, muy buenos días, queridas amigas. Muchas gracias. Ahora entiendo que primero tengo que perdonarme. Y María de Los Ángeles, me gustaría sugerirle nada más algo. En lugar de dice, tengo que perdonarme, usted diga, quiero perdonarme. Y empieza como más amorosamente con usted, porque luego ya digo, tengo y me da una pereza espantosa la purísima palabra. Y tenemos también a Rosa María Guerra, la Virgen María nos proteja, sí, siempre está con nosotros y siempre nos acompaña. Es un proceso largo, pero sí se puede. Romain Graciano, ay, ¿será nombre italiano? Pues no sé. Vamos a ver entonces, Gema querida, lo que sí y lo que no es perdonar. Vamos a empezar por lo que sí, en el positivo, ¿te parece? Muy bien, perfecto. El perdón es hacerse un favor a uno mismo. ¿Cómo es eso? Bueno, finalmente, ¿quién trae la herida? ¿No? O sea, tú me ofendiste, ¿no? Pero ni te diste cuenta. Entonces, ¿quién es el que está con el, ay, es que me hizo una cosa muy fea? Mira, también leí muchos casos de heridas muy graves, ¿no? Sí. Los abusos sexuales, Sí. La violencia intrafamiliar, cuando te golpean tanto física como psicológicamente. Entonces,
la gravedad de la herida siempre la vamos a traer cada uno, ¿no? Entonces, si yo voy en este proceso del perdonar, ¿quién trae la herida? Yo. ¿Quién tiene que sanar esa herida? Yo. El que me ofendió, no. Claro que uno de los primeros pasos es decir, te perdono. O sea, yo sentí una ofensa. ¿Está presente o no está presente? No importa. Es hacerlo, aquí como dices tú, consciente. Yo te perdono porque a lo mejor ni te diste cuenta que me ofendiste, pero yo tengo esta herida y yo la quiero sanar. Por eso es hacerse un favor a uno mismo. Eso que les quede claro. El perdón, el mejor o el mayor beneficiado o el único es uno mismo. Y por eso me gustó mucho el comentario de perdonarnos a nosotros mismos, ¿no? Porque en el momento en que te sientes hijo de Dios, amado por Dios, hijo, o sea que nos creó a imagen y semejanza de Él, ese es un buen comienzo para decir, ¿qué más quiero? ¿Qué más tengo? Pues si tengo a Dios, tengo todo. Y Cristo nos dijo, ¿saben una cosa? Yo no les prometo que vaya a haber un camino sin piedras. Yo no les prometo que vaya a haber una vida totalmente como ahora los jóvenes creen o creemos que es, ¿no? Libre de problemas, libre de dolores, libre de enfermedades. No, eso es utópico, eso no es real, eso realmente no existe. La vida trae todo. Y Cristo nos dijo, yo estaré con ustedes. Es otro de los puntos cuando dice, es un favor a uno mismo. Sentirse que no estoy solo, ¿no? Esa herida es personal y la tengo que sanar yo misma. El perdón, Gema, es una decisión. Por lo tanto, ¿se acuerda María de los Ángeles que le dije? Dice, usted puso, tengo que perdonar, quiero perdonar. Hoy quiero sonreír. Hoy quiero hacer la sopa de fideo muy resabrosa, ¿no? ¿Por qué entonces es una decisión, Gema? Así comenzamos este programa. Tú tienes la libertad de decidir. ¿Por qué? Porque mira, ¿cómo puedo saber que traigo algo que me lastima? Que traigo esa herida. Mis emociones. Es que me acuerdo de lo que me hizo y me enojo otra vez. Es que me causa ira. Es que me dan ganas de llorar porque todavía me duele. Pero si ya pasó hace 5 años. Pues sí, pero pues todavía siento esa emoción. ¿Y por qué? Porque a lo mejor desde chiquito me dijeron, no, es que tú eres flojo y por más que me esfuerce, no me salen las cosas. ¿Por qué? Pues porque estoy floja. No, pues ya, primero perdónate, es una decisión. No, no soy floja. Tengo estas capacidades. Tengo esto. Este es como dices tú, este es mi equipo. Y estoy haciendo lo mejor que puedo. ¿Quién más sabe tu esfuerzo? Tú mismo, Dios y tú. Él es el único que sabe cuánto realmente estás trabajando con lo que tienes. Y esa decisión la necesitas hacer para que ese dolor, para que ese enojo, para que esa ira ya no te haga daño. En ese momento dices, ya perdone. Esa decisión se va a hacer a ti mismo bien. Por eso es una decisión que cuando dices, es que todavía me acuerdo y vieras cómo me enojo, entonces no es perdonar. Tienes que decidirte a ti mismo, hacerte un favor de vivir sin esos sentimientos y en esas emociones. Y fíjate que no menos importante, perdonar es un camino. Por lo tanto, cuando pienso que yo ya estoy hecha, que yo ya estoy terminada, que yo sí sé cómo se hacen las cosas, estoy en la silla que no es de la humildad. Por lo tanto, tengo un tiempo, no sé cuánto, y como no sé cuánto tiempo tengo, entre más rápido, si usted maneja un vehículo, entre más rápido usted agarra el volante, usted lleva el control, porque entonces es un proceso. Así es. Y hay heridas que son muy facilitas y hay heridas que llevan muchísimos años. Principalmente tenemos que tener perseverancia, oración, una guía, alguien que nos acompañe, dependiendo de lo que necesitamos. ¿Para qué? Primero, reconocer lo que sucedió.
pero reconocer qué sucedió objetivamente. Traten de decir, no voy a poner mis sentimientos, no voy a poner mis emociones. ¿Qué fue lo que realmente pasó? No, pues es que me gritoneó mi vecina. ¿Y por qué te gritoneó? Pues porque ese día tenía dolor de cabeza, porque se había fracturado un dedo y le dolía muchísimo, no sé, X número de situaciones. Entonces dices, ya estoy reconociendo un panorama más general. Ujú. Atrévanse a tocar el dolor. Sí me duele. Sí me está ahí dando lata ahí esta partecita que no logro entender, pero me molesta. Atrévete a tocar ese dolor. Sé objetivo y ve con claridad lo que pasó, lo que les comentaba al principio, ¿no? El hecho. El hecho no es, recuerden que los hechos son diferentes a las emociones y a los sentimientos que nosotros vamos a interpretar. Por eso es que hay muchas personas que dicen, ay, pues yo le hice lo mismo, estaban 3 personas y esta me agarró un rencor por 20 años. Digo, no inventes, y a los otros 2 no. A ver, ¿qué fue lo que pasó? Pues cada uno lo va a interpretar de acuerdo a su ser, a lo que trae de su equipo, que me gustó mucho esa parte que comentaste. Reconoce tus emociones y libéralas de tu sistema. Ese es realmente el perdón. Y puede ser que tuvimos un accidente en la carretera y entonces pues falleció mi hermano o algo. Y entonces tú estás siempre con eso de, ay, es que no es posible, si no hubiéramos tomado ese camino, si no hubiéramos salido ese día. Pues no estás aceptando. Pasó, ese es un hecho. Entonces afróntalo y aprende de esa experiencia con humildad. Pues así, ahorita hay que reconocer las cosas buenas que tuvimos, las cosas malas y lo que me afecta, tengo que decirle, Dios mío, aquí te lo dejo, aquí te lo entrego, es parte de mi cruz y quiero perdonar, voy a perdonar. Y entonces vamos a aliarnos con otras personas para salir y ser más auténticos, ¿no? Ese proceso, entre más pronto lo camines, vas a sentir más ese amor y esa libertad de vivir ya sin ese lastre, sin ese costal, como comentaba Leti, ¿no? Ese es precisamente por eso es un proceso, porque depende mucho de la herida, puede requerir para unos un poquito más de tiempo y para otros pues menos, ¿no? Dependiendo mucho. Claro, del temperamento. Fíjate que el perdón es mirar de frente al mal, reconocerlo, no justificarlo y enfrentarlo con amor. Pensamos que el mal no existe, pensamos que yo todo lo que hago lo hago bien y la humildad es reconocer mis facultades, pero también mis dificultades, es decir, mi luz y mi oscuridad, esa dualidad que vive en mí, que forma parte de mi temperamento. Si soy de temperamento, ya ve que que se puede dividir como en 4 más o menos, pero hay un temperamento que es temperamento difícil, que es mucho más complicado ubicarlo aquí y allá. Imagínese vivirlo. Exacto. Mucho más difícil. Por lo tanto, sí. ¿por qué es importante hacerle frente al mal, reconocerlo sin justificarlo? Esto se me hace importantísimo, por favor. Porque generalmente estamos muy educados a tratar de decir, es que esto no pasó. No, sí pasó. Entonces reconócelo. Efectivamente, sí tuve esta experiencia, sí tuvimos un desajuste de personalidades en nuestro matrimonio que nos llevó a separarnos. Pero es que él me engañó. No, permíteme, aquí fue de 2. Es que ella no me comprendió. A ver, ¿cuál es realmente? No te estás justificando, reconoce tus errores. Pues ¿sabes qué? Que yo, la verdad, hice esto. Reconócete, no justifiques, porque el justificar generalmente es como tratar de hacerme yo la víctima y pues el que tiene la culpa es el otro. No Ahí reconozco. por favor, haz una pequeña pausa
que el papel de víctima, ese muchas veces nos agrada, sobre todo a las madres de familia, y quiero incluirme en ella porque soy humana. Que nos encanta de, ay, yo tan pobrecita, tanto que he dado por la vida y mira todo lo que me he ahorrado. Yo sí compro blusas de 50 pesos, a ti sí te compro de la marca con B chica y los tenis, ¿no? Y somos buenas para sentarnos y ponernos el saquito de la víctima. Por lo tanto, el papel de víctima para perdonar, ¿qué cree? Dama y caballero, nos estorba, nos inutiliza y nos obstaculiza para poder practicar este verbo del perdonar. Gema, por favor. No, pues ya qué más te puedo decir, esta parte de la víctima, no, Ajá. no, realmente es muy, muy humano. Muy humano porque duele reconocer nuestros errores. Y es más fácil echarle la culpa al otro que decir, no, pues es que, ¿sabes qué? Sí me equivoqué. Y por eso el Padre Nuestro dice, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a nosotros, a los que nos ofenden, e incluimos nosotros. Nosotros tenemos que perdonar y saber perdonarnos, pero para eso hay que reconocer, ser bien objetivos. Esa víctima es, bueno, a mí he visto tantas señoras mayores que quieren dominar a los hijos porque yo, pues ya les di todo, ahora les corresponde a ellos, a mí. Tú quisiste tener hijos, tú fue tu propia decisión y los educaste para la libertad. Es que ya se quisieron ir a vivir bien lejos para no tener que verme. Están haciendo su vida, señora, usted siga haciendo la suya. Es independiente, las vidas no tienen que ser aquí de víctimas. No te victimices, ¿por qué? Porque lo único que estás haciendo es alejarlos de ti. Eso es lo único que estás buscando. Porque si todo el tiempo les estás llorando, y es que no me ven a ver, es que no me hablan, es que no me dan, es que, o sea, no, por favor, ese es ser una víctima constantemente. Y si por fin logran hacer la llamada, ¡qué milagro! ¡Qué milagro que me hablas! ¿Cómo que qué milagro, no? ¡Ay, qué gusto que me hablaste! Siempre pienso en ti. A un sacerdote, decía, yo nunca voy a ser madre de familia, y tenía toda la razón, el hombre es un caballero. Y decía, por favor, mamás, empiecen a trabajar a ser amables, y ser amables no de, pásate, mijito, por favor, no, sino amables del amor, de tal manera que cuando sus hijos anden, ay, qué ganas de estar con mi mamá para tomarnos un chocolatito juntos, porque no lavaste bien el traste, ay, no, mira la cama, parece que hay 3 individuos en la cama, Dios de mi vida, dice, no son amables, sus hijos no quieren regresar con ustedes porque no son amables de amorosas. Por lo tanto, es nuestra responsabilidad precisamente ese trabajo. Y pasando del papel de la víctima, que nadie nos enseña a perdonar, que es un ejercicio de la humildad, lo que decíamos, reconocer mi luz, es un compromiso de valentía. ¿Cómo nos cuesta ese primer ejercicio de reconocerme? Esto sí, y esto se me dificulta. Pero para estar afuera, se te dificulta muchísimo estas 99 cosas y solo se te facilita esta. Es un ejercicio de valentía para poder llevar misericordia a donde quiera que yo vaya, Gema. No, bueno, es que es un verbo muy fuerte ese del valor. Sí. Y yo aquí mi consejo o lo que a mí me ha servido muchísimo en la vida, esa humildad es reconocerme que yo solo no puedo. Sí. Yo esa parte de perdonar, de que me duele y todo, no puedo yo solo. Pero por eso está Cristo conmigo. Por eso necesito pedir la gracia del perdón. Sí se pide, Señor, no puedo perdonar a este señor que violó a mi hija. Me cuesta tanto el que mató a mi papá. No saben cómo es algo que es un dolor inimaginable. Señor, ve ahí al sagrario, ahí junto a los pies de Cristo. Dile, Dios mío, me está costando tanto trabajo que no puedo solo. Te lo dejo aquí. Este perdón no puedo. Te lo dejo aquí a tus pies porque necesito de ti. Y pido tu gracia para que ya pueda perdonarlo, para que ya deje de estarme lastimando. Porque la herida no lo tiene el que me ofendió. El violador tendrá sus propios postalitos,
pero yo aquí lo traigo adentro. Entonces, la gracia de perdón, decir, ahora yo quiero ser ese cirineo de ayudarte con esa cruz. Y esa cruz que es esa herida, esa cruz que es todo el remordimiento que tengo, el coraje que traigo, la ira que traigo, ese dolor tan fuerte, quiero cargarlo porque esa es la cruz que tengo ahorita. Pero sé que tú y yo juntos vamos a ir. Cristo nos va a llevar, va a estar con nosotros. Y en oración, con esa confianza que Dios realmente te da esa gracia, en tu alma, sin que te des cuenta, te va a dejar de doler, te va a dejar de lastimar. ¿Por qué? Porque tú le dijiste, Dios mío, no puedo, necesito que tú me ayudes. ¿Y quién más que Jesús nos pidió ahí, nos enseñó? ¿Qué dijo en sus últimas palabras? Perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Es lo mismo. Esta persona me hirió, no sabía el dolor que me estaba haciendo, no sabía la conciencia de que a mí me iba a afectar mucho. Pero ¿saben qué? No es que me afecte, ya no me va a afectar. ¿Por qué? Porque Dios viene y con un bálsamo. Hay tantas cosas que solamente por la experiencia vivida te das cuenta de la grandeza del amor de Dios en nuestras vidas. Solamente con Él alcanzamos a perdonar de corazón esas heridas tan grandes y es el que nos da el valor. Por eso esa palabrita de tener la valentía, ese es el valor. Para mí lo podría conjugar con un guioncito. Valentía es confiar también en ese gran amor de Dios por cada uno de nosotros. Porque Dios, así como me ama a mí, el ofendido, digamos, también ama al ofensor. El que te cometió la ofensa, también lo ama. Y también conoce sus claroscuros. Y también lo ama porque es su hijo. Y también lo ama porque sabe que tiene que luchar con su propio costal. Y entonces esa es la misericordia, de no sentirnos que yo soy el único que pues tengo que, que me tienen que pedir perdón. No, no, no. O sea, tú tienes tu costalito de ofensa. Tú también ofendes. Y esa es la parte más importante del perdón. Cuando te crees perfecto, ya empezaste mal. Sí. El perdón requiere esa humildad de decir, así como me han ofendido, yo también ofendo y yo también tengo que pedir perdón y yo tengo que ser consciente de actos para evitar lastimar a las personas que están alrededor mío. Ser valientes para cambiar. Así es, totalmente de acuerdo contigo, Leti. Les dije que no, que teníamos hoy una invitadaza de lujo, pero lo mejor de todo es que esa sabiduría y esa experiencia la comparte con esa generosidad que posee. Gema, nos quedan 3 minutos. ¿Con qué te gustaría que nos fuéramos despidiendo, haciendo una pequeña oración, una súplica? ¿Cómo te gustaría cerrar esto en menos de 3 minutos, por favor? Bueno, principalmente, primero, antes que nada, agradecerles a ustedes esta confianza y esta oportunidad. No crean que es fácil preparar un programa cuando no te sientes nada, pero nada capaz. Sin embargo, pues te pones en manos de Dios. Claro. Eso para mí es, creo que lo más importante de esta época de Cuaresma, esta época de hacer un paréntesis en nuestra vida. Dense la oportunidad de reconocer su interior, de meterse a ese corazoncito y ver cuáles son las cosas que me están lastimando y en dónde voy a trabajar mi perdón. Eso es lo que yo quisiera recomendarles, que es un proceso que los va a hacer libres, felices, esa parte de perdonar es lo máximo y finalmente que nunca estamos solos. Dios siempre está con nosotros. Y muchas gracias a ti, Mireya, por ser tan comprensiva, excelente conductora y maravillosa amiga y mujer. No, hombre, lo has hecho magistralmente. Margarita, también te abrazamos a ti. Muchísimas gracias por comunicarte y gracias por haber estado con nosotros. Gema, mi agradecimiento y mi corazón. Te veo en un ratito en los ejercicios. Así es, Y a primero usted, Dios, ahí sobre vamos. todo, por habernos acompañado.
Alguien más los acompañará el próximo miércoles aquí en Cosas de Casa en punto de las 8 de la mañana. Y por favor, hasta que nos volvamos a encontrar, que Dios le ampare entre sus manos. Jesús Maestro Divino. Enséñanos a amar como tú amas. Muchas gracias.